Buenas tardes a todos, amigos, familias, hermanos y hermanas que están viendo esta misa desde cualquier lugar del mundo y particularmente en la comunidad de sus hogares a través de sus computadoras, teléfonos, Facebook y YouTube. Bienvenidos en nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú que viniste a reconciliarnos con el prójimo y con el Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que sanaste las heridas del pecado y de la división, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que intercedes con tu Padre por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandato en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino, el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, a mis pensamientos, a sus pensamientos. Hermanos y hermanas, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Cerca está el Señor de los que los invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que lo invocan.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Hermanos y hermanas, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y media tarde y hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora,
Y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puede hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, nuestro Evangelio de hoy nos cuenta una parábola de cómo un hacendado contrató y les pagó a sus obreros. Unos obreros fueron contratados en media mañana. Más de ellos fueron contratados al mediodía. Obreros fueron contratados a las 4 de la tarde. Y después agregó uno más una hora antes de que terminara el día. Cuando llegó la tarde, se les pagó a todos el mismo salario del día. Pero algunos empezaron a su descontento. Los obreros que trabajaron todo el día objetaron diciendo: estos últimos solamente trabajaron una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del trabajo y el calor durante todo el día. El propietario respondió: mi amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? ¿Tienes envidia porque soy generoso? La respuesta del propietario a todos los que se quejaron fue poderosa. Él dijo: ¿tienes envidia porque soy generoso? La acción sensata del propietario fue una expresión de generosidad. Por el otro lado, la objeción de los que protestaron fue motivada por envidia. Generosidad es un antídoto para la envidia. Y la envidia no puede vencer la generosidad de Dios. Su generosidad es extravagante en amor y misericordia. Esta historia es posible que nos ayude a comprender el valor de la generosidad y las características de la envidia. Escuchen cuidadosamente. Miles de almas se reúnen en las puertas del cielo. San Pedro estaba susurrándole algo a Jesús. Luego, San Pedro salió y anunció: damas y caballeros, aquí tenemos un gran problema. Si nos guiamos por su historia, ninguno de ustedes podrá entrar al cielo. Pero Dios, que es tan generoso, ha declarado una gran amnistía. Todos son perdonados. Todos son perdonados. Todos son bienvenidos al cielo. Las puertas están abiertas y bienvenidos al cielo. Disfruten la vida eterna. Pero había un grupo que se rehusó a entrar al cielo. Ellos protestaron y se quejaron a San Pedro:
tratamos de vivir vidas mejores que todo el resto. No sacrificamos y trabajamos duro en la tierra, porque recibimos la misma recompensa que los otros quienes vivieron vidas de pecadores. Esto es injusto y indebido. San Pedro respondió, ¿saben qué? Ustedes aún están pensando en su recompensa en lugar de alegrarse por la generosidad de Dios. Ustedes siguen siendo las mismas personas, egoístas y envidiosos. Ustedes nunca cambiarán, y a ellos se les prohibió la entrada al cielo por siempre. Hermanos y hermanas, la envidia es un pecado social, pero también personal. La envidia destruye lo que hay de bueno en la vida de las personas. La envidia deshumaniza los que son culpables de esta. Tenemos que imitar la generosidad de Dios para poder borrar la envidia de nuestros corazones. Mi pregunta ahora es, ¿son ustedes una persona envidiosa? Si lo son, hoy es el día para que tomen la vitamina de la generosidad. Una tableta de generosidad al día mantendrá la envidia alejada. Compañeros peregrinos, nunca debimos cansarnos de ser generosos, porque cuando nos encontremos frente a frente con Dios, Jesús nos dirá, vengan ustedes bendecidos, tomen su lugar sagrado preparado para ustedes en el reino, porque yo tuve hambre y me dieron comida, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Yo les digo solemnemente, lo que sea que hicieron por el más pequeños de mis hermanos y hermanas, lo hicieron por mí. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén. Intercesión generales o oración de los fieles. Dios nos llama a estar unidos en fe, amor y misión. Ofrezcamos nuestras oraciones para la bendición, esperanza y sanación por todo el mundo. Que todas las personas estén abiertas al llamado de Cristo y a discernir la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Ojalá que el poder de Dios conduzca a todos los corazones a la paz, la sanación y la esperanza. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, para que los líderes de naciones y líderes de pueblos continúen promoviendo y defendiendo genuinamente la presencia de Dios y esforzarse para asegurar la unidad, justicia y paz entre todas las personas. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, que nuestros hermanos y hermanas que han estado en la jornada del RICA o RCIA y ahora a través de los sacramentos de bautismo, Eucaristía y confirmación, se unan con nosotros en Cristo. Ojalá siempre sean bendecidos por Dios al continuar su camino como fieles discípulos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, por aquellos quienes han dedicado sus vidas a la salud y bienestar de otros, y por aquellos quienes están necesitados de la gracia, sanación y bendición de Dios, que experimenten el amor, misericordia y compasión de Dios todos los días. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, que aquellos quienes han muerto, especialmente Vivian Márquez, que sean bendecidos en el reino de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, en tu bondad, escucha las oraciones que te ofrecimos con fe este día. Por la gracia y poder del Santo Espíritu, dirígenos más allá del temor, ansiedad y duda, para que siempre seamos tu pueblo, un pueblo unido en la fe, la esperanza y la misión, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por ese sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos, te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres, verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecimos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y con nuestro obispo Geraldo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les digo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Hermanos y hermanas, inclínense para recibir la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, pueden ir en paz. Los anuncios para las misas de fin de semana transmitidas. Liturgia para niños. La liturgia para los niños con la hermana Sara la pueden ver a su conveniencia en transmisiones grabadas. Por favor, sintonizar para ver estas grabaciones en Facebook o YouTube. Gracias por su generosidad. Hermanos y hermanas, deseamos agradecerles por su continuo apoyo espiritual de presencia humanitario para la parroquia en nuestros ministerios. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí.